Bien. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Yo sé lo valioso que es su tiempo y que tal vez ya están terminando de trabajar, de sus trabajos en la calle, ya quisieran estar en casita descansando. Ya nada más un último jaloncito, que es la clase de ahorita, y nos vamos a descansar. ¿Sí? Bien, pues vamos a empezar. Voy a empezar y pues como siempre les pido que me vayan ayudando a leer las lecciones. Gise, María, si alguien más quiere. Voy a empezar con la 323. Lección 323. Gustosamente sacrifico, entre comillas, el miedo. He aquí el único sacrificio, nuevamente entre comillas, que le pides a tu hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente, el único costo que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor ha regresado a nuestra conciencia y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Bien, ya hemos hablado antes, en otras ocasiones, que tenemos una falsa idea de lo que es el sacrificio, ¿sí? Pensamos en el mundo que el sacrificio es amor y que con el sacrificio ganamos en lugar de perder. Aquí nos han invertido totalmente estas ideas, estas creencias que habíamos aprendido, ahora nos las resignifican para que, como hablábamos con María, para que no solo intelectualmente las podamos entender o comprender, sino que las llevemos directo a la práctica. Y cuando dice aquí, he aquí el único sacrificio, entre comillas, que le pides a tu hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, sensación de pérdida, de tristeza, toda ansiedad, toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Eh, para empezar a llevarlo a la práctica, tal vez se me ocurre preguntarles, ¿tú crees honestamente, muy, muy honestamente, tú crees que abandonar el dolor, sensación de pérdida, sufrimiento, todo esto que dice aquí, ansiedad, duda, etcétera, ¿tú crees que eso supondría un sacrificio? Voy a elaborar la pregunta de otra manera. Si eso fuese un sacrificio, ¿tú querrías seguirte sacrificando? Sí, lo Sí, que querrí. no, me refiero que si eso fuera fuera un sacrificio, con gusto lo enfrento y suelto todo. Exacto, exacto. ¿Por qué querría seguirme yo realmente sacrificando con sufrimiento, con dolor, con sensaciones de pérdida, con tristeza, con dudas, con aflicción? ¿Por qué necesitaría yo eso en mi vida? A menos que me crea totalmente desposeído, totalmente abandonado, totalmente separado de Dios, que también en lo que he aprendido del pasado, del mundo, pues se me ha dicho que Dios es amor y que Dios ama a su hijo. Pero si yo solamente he tenido sensaciones de pérdida, tristeza, duda, sufrimiento, etcétera, pues entonces evidentemente o Dios no me ve a mí
o yo no quiero verlo a él. ¿Sí? Entonces creo que si me sacrifico de esa manera, con miedo, con pérdida, con tristeza, con sufrimiento y con dolor, Dios sí me va a ver, sí me va a voltear a ver, sí me va a abrir así como las gallinas, ¿no? Que abren sus alas para agarrar a sus pollitos aquí abajo. Así Dios va a abrir sus bracitos, guardándome un lugarcito aquí calientito junto a Él, si yo me sacrifico con todo esto. Y no es así. El amor no exige sacrificio. Hemos leído en otras lecciones. Y si el amor no exige sacrificio, ¿no será que al exigírmelo yo, en lugar de amarme, me estoy odiando? ¿Por qué no querría abandonar el dolor, la pérdida, etcétera? Porque Sí, también creo que eso también supone sacrificio, ¿no? A veces la gente dice, es que sí, sí lo entiendo, pero es que eso es muy difícil. Yo creo que yo no podría hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué te has cosido o pegado con pegamento el dolor y el sacrificio como que es tuyo y no te puedes desprender de eso? Ujú. Gaby, Sí, sí, mire, te oímos. es que ahorita que hablas de esto, Ujú. yo me recuerdo en cuánto drama y cuánto sufrimiento en un pasado me veía. Y para mí era muy, muy difícil pensar siquiera en una idea de algo diferente, porque la mente estaba muy enferma, enferma. Ujú. Y algo que no se ha practicado, algo que no se conoce, es una parte llena de ignorancia. Necesité empezar a darme cuenta de esto y digo, hoy con el curso de milagros puedo vislumbrarlo todavía más, porque no me llevó un día. Y yo no me Ajá, daba cuenta que la que se sometía a ese sufrimiento, y muchas veces solo era mental, aún en mi ignorancia, yo me daba cuenta que era mental, que estaba pensando cosas que me ocurrían, que no sabía qué podía pasar al día siguiente. Sí vislumbraba esto, pero nunca entrené mi mente como de un tiempo acá vengo haciéndolo. ajá, Entonces, a lo mejor alguien me preguntaba, oye, ¿y qué no quieres vivir mejor? Oye, ¿y por qué no dejas esta relación que es sumamente enfermiza y intentas de otra manera? Y yo no lo comprendía. Yo estaba en una codependencia al ego, en este caso a mi pareja, y a veces sí, a creencias, sí, y con un pánico terrible, pero yo no entendía. Yo era ignorante. Poco a poco he ido adentrándome en la mente a una forma diferente de ver en ella y las cosas empiezan a cambiar. Pero yo claro. creía que eso era muy difícil. La práctica me ha ido acercando a respuestas que ni siquiera yo me daba cuenta que existían esas preguntas en mi mente. Ajá, La práctica de todo esto es lo que me ha ido dando algunas respuestas a preguntas que nunca me hice, como esta que acabas de hacer. ujú. ¿Por qué empeñas en sufrir de esta manera? Y no solo yo, la mente completa. En aquel Sí, la entonces yo, mente. en el papá de mis hijas, en mis hijas, en gente que veía que yo destruía muchas cosas con actitudes, con ese sueño, ¿no? En el que vivimos, porque en realidad es una belleza darme cuenta que era un sueño, eso no es real. Y hoy todo puede ser totalmente diferente si yo elijo verlo en mi mente diferente, porque se enraiza a actitudes y comportamientos aún en este sueño Ujú, de amor, de amor, de amor a mí misma para empezar. ujú, Por ujú. ende, a todos los demás. Por ende, a todos los demás, por Pero no supuesto. fue fácil, Gaby. Sí, mire, Ah, yo entiendo eso perfectamente, no, no es fácil. O sea, cuando a mí alguien me dice, oye, pero es que esto es muy difícil, yo no les digo,
No, 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 esto es facilísimo. Vas a ver que en la segunda lección tú ya te libraste de todo. No, claro que no. Y no es fácil porque no estamos habituados a pensar así. Tenemos que deshacer, dense cuenta o ya han observado esto, que tenemos que deshacer todo un sistema de pensamiento para que se implante otro. Un mundo de Un pensamientos. mundo de pensamientos, exacto. En ese sentido, no es que sea eh, precisamente sencillo, ¿no? Pero eh, tu esfuerzo con la práctica van a dar un resultado. Sí, Ujú. Ahora, no solamente te cuestionas esas cosas, como dices que antes no te las habías cuestionado, pero además tienes ya una respuesta también. Y esa respuesta ya no viene, como decíamos hace un minuto, unos minutos, ya no viene de tu intelecto. Esa respuesta viene directamente de la verdad. es que es algo difícil de expresar, claro. Son preguntas que me dan la respuesta sin siquiera yo hacerme la pregunta. Ujú, Y que cuando lo veo digo, ah, qué caray, jamás me había cruzado por mi mente. Pues no, porque no estaba preparada para esto, claro. que con la práctica que hasta el día de hoy se ha ido ejerciendo, pues Ujú, agarra amor, porque ya no solo es ver mi mente, es ver la mente y en esa mente, a esas, volvemos otra vez al ego de tus personas especiales que no existen, pero no solo veo a mis hijas, veo a todos los jóvenes, no ujú, solo veo a los hombres como el papá de mis hijas, veo a los hombres de este sueño. ujú, ujú, ¿Cuánto daño podemos infringirnos sin darnos cuenta? ujú, Somos ignorantes de todo esto. ujú. Por eso el Aún con curso, todo el intelecto, Gaby, sí, hay gente con un intelecto abrumador, sí, pero esto sí. no tiene nada que ver con eso. No, precisamente por eso el curso dice que hemos perdido el conocimiento, el que sí es verdadero conocimiento, no el que nosotros creímos haber desarrollado e inventado. Correcto, mire, claro. Y, y bueno, para finalizar esta lección, pues pensemos esto, ¿no? Cuestionémonos esto. ¿Es verdad que yo no puedo, ya que creo en el sacrificio, es verdad que yo no puedo sacrificar ese miedo, ese dolor, esa sensación de pérdida, esa tristeza, yo no los podría sacrificar también? Sí, 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 Gise, te escuchamos. Es que y creo que por eso está entrecomillado, porque en algún punto sí podría para algunos de nosotros o para todos los que decidimos hacer un curso de milagros, un sacrificio, porque como que nuestra parte humana, incluso lo que no resulta ser tan grato, a veces nos cuesta trabajo soltarlo y desprenderlo, porque estamos tan ujú, acostumbrados a eso Ujú, que representa un sacrificio dejarlo ir, pues y cambiar aquí, entregarle al Espíritu Santo y hacer como esta limpieza mental todos los días, pues implica mantener como cierto control de nuestros pensamientos y eso también ujú, podría implicar o podría verse como un sacrificio. exacto. ¿No? Entonces, y creo que por eso lo ponen también entre comillas, aunque en realidad más bien es ir abandonando los viejos patrones y casi que mirando hacia la luz. Sí, sí. Pero al principio no se ve como que vamos mirando hacia la luz, al Ah, principio no. se ve como que no sé ni en qué me estoy metiendo, ¿no? Sí, 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 es Entonces, correcto. Es ujú, correcto. La luz empieza a ver poco a poco. Ujú. No sí, es, no llega abruptamente porque literalmente nos enloquecería la luz. Entonces va llegando poco a poco. Y vamos a entender entonces esta idea de sacrificio que está entre comillas como, como una, es así como una verdadera pérdida.
sí puedo perder, sí puedo dejar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el pesar. Sí lo puedo perder, pero entendiendo que no estoy perdiendo nada. Por eso está entre comillas, porque no estoy sacrificando nada, no estoy perdiendo en realidad nada. Si dice aquí al final que el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor, pues entonces me doy cuenta que lo único que siempre había existido era el amor. Por lo tanto, no perdí nada al sacrificar estas ideas, ¿no? Pero pues bueno, es algo que vamos comprendiendo y tomando poco a poco. Yo sentía con esta lección ese día que era como que yo estaba recibiendo un regalo del Espíritu Santo de Dios, porque ellos me estaban pidiendo, mira, entrégame esto que te causa dolor y vas a recibir el amor. Ujú, Y me di cuenta cómo yo me había configurado con este plan de mientras más dolor, más sacrificio, más desesperanza, cuando llegue el momento de que Dios venga al juicio final, o sea, la que más sufrió fui yo. ujú, Entonces, ujú. la que seguro va a entrar entre las alitas de Dios, Sí. voy a ser yo. Y entonces el sacrificio es entregar ese plan de sacrificio, de dolor, de miedo, y realmente lo sentí como un regalo que me estaba haciendo Dios, Jesús, el Espíritu Santo, en el que yo le entregaba ese plan y él me liberaba y Ujú, entregaba. Y era a partir de ahí vivir en la dicha y la paz. Pero también fue sincerarme y decirle, entiendo el objetivo, pero todavía creo en esto, ujú, en el ujú, sacrificio, pero yo voy a seguir estando dispuesta a entregártelo. ujú, Entonces, mientras que estuve ese día recordando la lección, le decía, sigo dispuesta a entregarte mi plan. ujú, Sigo dispuesta a entregarte el dolor, el miedo, el sacrificio, aunque algo me dice que voy a desaparecer, pero yo sigo confiando en ti. ujú, Entonces, comentaste algo al principio de que cuando estás en desesperanza es cuando puedes querer el sacrificio, el miedo, el dolor. Y entonces quería compartir con ustedes algo. Recibí un mensaje por Instagram de una persona que no conozco hablando muy feo de un familiar cercano. Y yo no quise comentar nada porque yo dije, wow, qué fuerte esto. Y se lo comenté a Miguel y él me dice, esto también lo pudieron haber dicho de nosotros. O sea, eso no tiene sentido. Y luego hablé con este familia y le dije, mira, está pasando esto, me hablaron de tu hermano y me dijo, cónchale, es algo muy terrible. Hay alguien en las redes sociales, ellos le prestaron un dinero, le empezaron a pagar, pero esta persona les quiere seguir cobrando intereses, intereses, intereses y ellos ya decidieron, mira, te pagamos lo que nos prestaste, te regresamos este dinero y ya, suficiente hasta aquí. Entonces la persona empezó a amenazar con asesinar a los niños, o sea, cosas que se viven terrible, ¿no? Y como ellos ya hicieron caso omiso de eso, empezaron a todo el que estaba dentro de sus grupos de amigos en Instagram mandar claro. mensajes intensos. Total que yo no lo sabía, pero lo estaban pasando muy mal, la familia. Y entonces yo empecé a hablar con ellos y nada, me mandaron audios llorando y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer, bendecir a esta persona, porque quien está con la paz de Dios en su corazón jamás haría eso. Ujú, Entonces, ubícate en el momento en el que esta persona te prestó el dinero, dale todas las gracias porque en su momento eso te ayudó y pide que Dios llegue a su corazón, porque una persona que está en paz no actúa así, pero una persona que cree que Dios no es amado por Dios es solamente la que puede estar atacando de esta manera. Entonces ujú, toda la familia se quedó y hay una que es más cercana a mí y yo le dije, tú sabes que yo siempre te he dicho de esta manera
Y piénsalo, quien tiene a Dios en su corazón, quien se sabe amado, no actúa de esa manera. Entonces, estos son los hermanos que más necesitan de nosotros. Y tal vez por eso esta persona también me mandó el mensaje a mí, le digo yo a ella. Y desde mi punto, y yo lo dije desde mi mente, yo le envío luz porque la debe necesitar Por supuesto. esta persona. Entonces, quien está en la dicha de Dios no necesita actuar de esa manera. Y entonces nosotros desde aquí, bueno, los bendecimos y le pedimos a Dios que también esa parte de la mente le dé la entrada al amor. Exacto. Sí, sí. ¿Y, y cómo se sintieron o cómo te sentiste tú después de eso, María? Bueno, ellas dejaron de llorar, que fue lo que a mí me gustó. Ok. Y yo les dije, o sea, porque yo les dije, mientras más tú quieras atacar, no hay manera de que tú no te sientas luego bien. Mientras más planees un plan y ya después ese tema no se tocó más y yo estoy segura de que eso se resolvió en la mente. No sé Claro. exactamente, ni siquiera volví a preguntar por eso ni nada, pero yo estoy segura que esa conexión que hubo en ese momento, en ese instante hubo paz, sobre todo con la chica, porque era lo que ellos necesitaban, era paz. Y por más que yo estaba hablando con ellos, el momento en que yo les dije que había que bendecir a la otra persona, fue el momento de la diferencia. Pues qué bueno, María. Me alegra mucho que hayas notado ese cambio, sobre todo que en la forma, bueno, dejaron de llorar, pero que tú estés convencida, segura, de que en la mente hubo paz. Y eso es lo que va a ir ordenando todos los demás niveles hacia abajo. Y esto es lo que hacemos siempre. A veces las situaciones en la forma parecen no cambiar o incluso empeorar. Pero si nosotros ordenamos en donde verdaderamente está desordenado, ese orden va cubriendo los demás niveles hacia abajo para ir limpiando o sanando toda esa parte. Y en algún momento tiene que verse también en la forma un cambio. Un cambio que nos dé a todos o que les dé a todos los involucrados paz. Porque finalmente eso es lo que todos queremos. Todos queremos paz, todos queremos estar en paz. Pues qué bueno, María, me alegra que haya sucedido así. Bien, pues nos vamos a la siguiente lección. ¿Alguien quiere leerla? Yo no podía abrir el micrófono, perdón. Ok. 3, lección 324. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Padre, tú eres quien me dio el plan para mi salvación. Eres asimismo quien determinó el camino que debo recorrer, el papel que debo desempeñar, así como cada paso en el sendero señalado. No puedo perderme, tan solo puedo elegir desviarme por un tiempo y luego volver. Tu amorosa voz siempre me exhortará a regresar y me llevará por el buen camino. Mis hermanos pueden seguir el camino por el que les dirijo, mas yo simplemente recorreré el camino que conduce a ti, tal como me indiques y quieras que yo haga. Sigamos, por lo tanto, a uno que conoce el camino. No tenemos por qué rezagarnos ni podemos soltarnos de su amorosa mano por más de un instante. Caminamos juntos, pues le seguimos. Y es Él quien hace que el final sea seguro y quien garantiza que lleguemos a salvo a nuestro hogar.
creo que la primera oración es la que lo dice todo. Tú eres Mm, quien me dio el plan para mi salvación y si es el Padre quien ha dado el plan, todo el camino está trazado, ¿no? No hay claro, no hay manera de perderse ni de cómo desviarse. Y creo que aunque nos quisiéramos salir tantito, siempre encontrará el Padre manera de volver a regresarnos amorosamente al sendero para que no nos perdamos. sí, Entonces, sí. este, pues sí, no, ni queremos ser guía ni somos, porque creo que para cada uno, para todos ha sido el mismo plan, aunque Ujú, sea que para cada uno hay un plan diferente, ¿no? ujú, Pero al ujú, final todos, creo que todos vamos, seguimos el mismo camino, porque solo hay uno hacia el Padre, entonces ujú. estamos a salvo, a Sí, salvo y seguros. es correcto, estamos a Nuestra fe. salvo y seguros. Ujú. Y nos damos cuenta también que Jesús en este curso utiliza esta metáfora de el camino que tenemos que recorrer, porque si nosotros supiéramos cómo andar ese camino, en dónde o cuál es la meta y cómo llegar hasta ahí, pues evidentemente no nos habríamos perdido. Qué absurdo sería, ¿no? Perderte cuando Ujú. conoces el camino de regreso o el camino que te llevó a un lugar y ya, y sabes dónde está la meta final. Precisamente porque hemos olvidado la meta, necesitamos recorrer un camino. Y si es una meta que yo he olvidado, pues evidentemente tampoco conozco el camino, tampoco sé cómo llegar y cómo caminarlo. Entonces, necesito un guía. Necesito un guía que sí sabe cómo se transita ese camino y hacia dónde me conduce. Ujú. Ya dejo mi papel de creer que yo sé cómo hacer. Antes de que entráramos a la clase, estaba yo viendo ahí algunas cosas en las redes y había un video que decía una persona que cuando tú rezas, cuando tú haces oración, lo que estás haciendo en realidad es indicarle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, como si Él no supiera qué hacer. En ese rezo tú le estás diciendo qué debe hacer, qué necesitas, cómo te lo dé, cuándo te lo dé. Y ahí es donde incluso quiero yo ser guía, guía de Dios. Hazme ese favor, guía de Dios, guía del Espíritu Santo. Y yo nunca soy guía, yo siempre soy seguidor. Entonces recurro al que sí sabe dirigirme en ese camino y me quito de todas mis cosas de creer que yo sé y que yo tengo la razón y que yo le puedo indicar a Dios o al Espíritu Santo qué deben hacer para complacerme a mí o satisfacer mis necesidades. Simplemente me pongo en segundo lugar, me pongo detrás y sigo al guía. Ujú. Voy a ir así más consciente, más presente, que si solamente simplemente estuviese rezando. Simplemente en conciencia voy siguiendo a quien conoce el camino y a quien conoce la meta. Finalmente, como dice Gisela, ya se me dio un plan de salvación. Es como si voy en ese camino, creo que debo regresar a Dios, creo que voy hacia el Padre, pues ya se me dio el mapa, ya se me dio el mapa de cómo regresar. Entonces, ¿para qué me enfrasco en los problemas de que yo no voy a hacer caso de ese mapa? Porque yo ya sé cómo regresar. Pues simplemente reconozco que no sé nada y sigo al guía,
sigo el mapa, sigo la ruta que me están indicando. Ujú. Es hasta más fácil, ¿no? Es mucho más Que fácil andar intentando adivinar para dónde voy a para ir. dónde voy a ir y cómo voy a llegar. Claro, claro. Llegaba a mi mente como si un bebé le explicara a la mamá o al papá cómo tiene que cuidarlo, dar la alimentación, o llegar a clase y explicarle al maestro, al profesor, este es el plan de estudio, Sí, así me me tienes que debes enseñar. enseñar así, y este es el objetivo. O sea, lo mismo estamos haciendo nosotros, diciéndole a Dios qué es lo que nos conviene a nosotros. Ujú, ujú. Sí, Que estamos exactamente. haciendo plan de estudio, plan de todo, nosotros. Ujú, ujú. Por eso Kenneth Wapnick a veces dice, por eso es que tienes miedo de ocupar al Espíritu Santo o de ocupar a Jesús, porque sabes que ellos te van a señalar otro camino distinto al que tú quieres recorrer. Como quieres seguir teniendo la razón, pues entonces no ocupo al Espíritu Santo, no ocupo a Jesús, no le hablo, porque yo quiero seguir teniendo la razón. Es quitarme, hablando del sacrificio, es quitarme o sacrificar también esa idea de que yo tengo razón, de que yo sé cómo deben ser las cosas. Si yo he perdido el conocimiento de Dios, si yo he perdido eso, entonces ¿cómo voy a saber algo yo aquí? ¿Cómo voy a conocer algo? ¿Cómo voy a entender algo? Ujú. Gaby, Escribiste estos días en las redes, estaba discutiendo conmigo misma y al final yo tenía la razón. Sí. Es que eso lo hacemos todos. Y yo pongo de pronto esas cosas porque yo muchas veces me vi en eso, ¿sí? Discutiendo conmigo misma y yo gané porque yo tenía razón, ¿no? Y así estamos todos. Y es de verdad soltar, sacrificar, como dice aquí, mi razón, mi débil razón, mi débil voluntad, mi débil conocimiento. Es sacrificar eso. Porque precisamente por no quererlo soltar, por querer tener razón, por creer que sé, por creer que entiendo, dio como resultado pues todos los problemas que tengo aquí o que parece que tengo, ¿no? Entonces, ¿y si suelto eso, qué pasaría? No pasaría nada. Simplemente me convierto en un alumno más feliz. Sí, Eloisa, voy contigo en un segundito. Nada más vamos a escuchar a Mirella que quería comentar algo. Sí, pues mire, te justamente, escuchamos. gracias. Justamente a lo largo del entrenamiento de las 365 lecciones, estamos casi por finalizar. Sí. Como tú nos lo has hecho saber, y digo, a lo mejor alguna mente lo siguió, alguna cosa, como se lo fue planteando el espíritu, pero al final del día ya estamos aquí y las experiencias y vivencias me van haciendo adquirir confianza en alguien que nunca conocí, lo que es la fuerza del Espíritu Santo, Ujú. y saber que tomándome de ahí, ya las dudas empiezan a desaparecer. Hay respuestas, hace rato yo lo comentaba, y esto para mí es algo que la misma mente se va dando cuenta. Cosas que no me pregunto, llegan respuestas. Y esas respuestas me dan las preguntas de cosas que yo ni hubiera imaginado. Creo que de estas lecciones ya hablan de eso, de la confianza, de poner mi vida a disposición del espíritu. Ajá. Y las cosas se van encaminando hacia aquel lugar, porque la actitud es esa, porque el pensamiento está ahí y se Sí. va inundando e impregnando de confianza. Y cuando yo creía en el ego, tal lo creía que quería, me decía alguien por ahí, es que tú quieres los huevos a tu gusto. Qué Ajá. horrible, sí, esa fui. Hoy sé que Es que nada es a mi todos, gusto. mire, todos hemos sido así.
Es que en realidad está hablando la mente, no es Mireya. Sí, sí. Ujú. Pero el día de hoy la mente también se da cuenta cómo necesito regresar a ese lugar que nunca había pisado y que puede llevarme a la paz. Y entonces ese sacrificio ya no es sacrificio, Ya no es sacrificio. ya es Exacto. por amor a esto que estoy haciendo. Continúo bajo este carril que es al que me está llamando mi padre, porque vengo como ese hijo descarriado, Sí, después de una larga jornada, sí, sí. agobiante, extenuante. Y ese sacrificio hoy se vuelve un bálsamo reconfortante, de amor, de paz, de obediencia. Ya no me resisto. Es como ese niño que comprendió, porque ya se cayó. Claro. Entonces, está muy, muy como poniendo los puntos a este casi cierre de lo que son las lecciones. Ujú. Sí. Confianza, confianza. Si antes creí en el ego, hoy estoy enfocando mi mente a ese que sí lo sabe, Ujú, porque el ego fui yo. Al ego lo inventé yo. ujú, ujú. Y con confianza, todo es posible. O sea, de verdad, yo oía eso, tenía una amiga que es sumamente religiosa y con Ujú. una fe impresionante. Y de veras que yo la quiero mucho, pero volteaba y decía, ay, ya va a empezar, ¿no? Ya va a empezar porque yo no podía ver la grandeza de su fe Exacto. y la fe y la confianza es seguridad a lo que viene. No sé qué viene, pero es seguro, lo Ujú. que sea. Sí. Gracias, Gaby. Gracias, mire. Sí, es correcto. Hablábamos también de esto hoy en la mañana, de que empezamos a desarrollar la confianza y la fe, una confianza y una fe que teníamos puesta en nosotros mismos. Ahora ya no. Por eso voy a seguir a alguien que sí sabe el camino, porque empiezo a tener confianza. Ya, ya no soy como dice ese dicho, ¿no? Un tuerto guiando a unos ciegos. No, ya no. Ahora yo dejo que el que sí ve nos guíe a todos nosotros o me guíe a mí y él a través de mí a los otros. Y vamos más seguros en el camino de esta manera, ¿no? Gracias, mire. Bien, vámonos. Dice Eloísa que pasa su pregunta, que la pasa. Entonces, yo creo que a lo mejor algo que iba a preguntar lo comentamos ya y ya se aclaró su pregunta. Vámonos entonces a la lección siguiente, por favor, si me ayudan. La 325. Ujú. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea, lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De deseos de mentes emerge un mundo de mente y de juicios un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Padre, Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías
separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Que contemples solo lo que las tuyas reflejan, pues las tuyas y solo las tuyas son las únicas que establecen la verdad. Ujú. Yo creo que si alguien me pregunta que quiere entender qué es el curso de milagro y qué es el entrenamiento mental, esta lección lo explica perfectamente. Sí. Muy fácil, muy fácil, muy claro y el proceso de inicio a fin. Ujú. Y luego como simplemente él nos dice que tomemos las ideas de Dios porque son las que reflejan la verdad. Pero acá nos aclara totalmente cómo es el proceso mental. Ujú. Empieza con una idea que quiero, que deseo, a eso le doy forma, luego lo coloco acá, le doy valor, lo juzgo para condenarlo y ahí me quedo al sufrimiento. Ujú. Pero los pensamientos de Dios solamente son verdad, Ujú. son el amor. Entonces, si yo contemplo eso que fabriqué con los ojos del Espíritu Santo, veré un mundo apacible. Ujú. Entonces, aquí tengo todo, o sea, todo, toda la Sí, información sí, y cómo perdono y todo. sí. Toda la información está aquí en esta lección. Y como hablábamos hace unos minutos, María, si tú le comentas esto a alguien, te puede decir, sí, sí lo entiendo, sí me queda claro cómo se fabrican estas imágenes, etcétera. Lo que, lo que no entiendo o lo que no creo es que esas imágenes o eso que percibo afuera o eso que experimento por lo que percibo afuera venga de mí. Eso es lo que no puedo aceptar, que venga de mí. Pienso que viene de cualquier otra parte, inclusive de Dios. Entonces aquí le clarificamos a alguien que precisamente esa creencia ya de por sí es un deseo de lo que yo quiero realmente ver. Ujú. Por eso es que me parece que no provenga de mí. Me parece que ese no es mi deseo. Entonces, tengo que ir haciendo corrección en mi mente de todos estos pensamientos, pero también de esas creencias que les dieron eh, no solo forma, sino, como dijo Mirella, que las enraizaron en mi mente. Ujú. A mí me parece bastante bien la explicación Porque que dio María. si pregunto, voy a tener la respuesta. Inclusive cuando yo creo que yo no lo fabriqué, si yo pregunto y callo, sí voy a tener la respuesta de que sí lo he fabricado yo y lo he deseado yo. Ujú, ujú. Es un poco lo que decía también Mirella. Ahora hemos aprendido a hacer ciertas preguntas, inmediatamente tengo la respuesta de que lo he fabricado yo. Ujú. Muchas gracias, María. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de esta lección? A mí me parece que está bastante clara. Y este proceso mental es ese proceso del que todas hemos sido testigos aquí. Todas nos hemos dado cuenta cómo funciona nuestra mente y cómo ha funcionado en relación con esas cosas situaciones, personas, cuerpos, etcétera, que percibimos. Ujú. ¿Y por qué surgió a partir de ahí una experiencia? Entonces, ya no a estas alturas de la lección 325, ya tampoco es tan sencillo engañarnos y decirnos, pero es que esto yo no lo he pedido, es que esto yo no lo quise, ese no es mi deseo.
si sabemos que lo que estamos percibiendo y lo que estoy experimentando es parte de mi deseo. Ujú. Bien, pues vámonos a la siguiente, si ustedes gustan. La voy a leer, lección 326. O si, mire, ¿nos quieres acompañar con las lecciones? ¿Quieres leerla? Javi, no tengo mi libro aquí, estoy Ah, escuchándolas a ustedes. ok. Gracias, gracias, Lo leo yo entonces. gracias. Lección 326. He de ser por siempre un efecto de Dios. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me pusiste. Y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada, y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Pues qué lección tan bonita. Entender que la causa siempre es mental. La causa es una mente que piensa y su pensamiento es su efecto. Y causa o pensamiento y efecto, causa y efecto, nunca, por lo tanto, están separados en la mente. Siempre están juntos. Siempre. No puede la mente causar y ver el efecto mucho tiempo después, porque está separado el efecto de esa causa. Están juntos. Yo pienso algo, la mente piensa algo e inmediatamente ve o percibe el efecto de ese pensamiento. Inmediatamente lo percibe. Tienes un pensamiento de, digamos, vamos a decir, de separación, en cualquier forma que tú te puedas imaginar la separación, tienes un pensamiento de separación o no amoroso, no de unidad, e inmediatamente te sientes mal. Te sientes triste o enojado o abrumado o con pesar o con dolor. Ahí está el efecto que estás viendo, independientemente de la forma que tome acá afuera ese pensamiento. ¿Sí? Lo mismo ocurre en la mente de Dios. Dios piensa a su Hijo. Ese pensamiento es su efecto y ese pensamiento no es diferente de su causa, ni está separado de ella. Entonces, si yo entiendo esto, voy a querer pensar como Dios piensa o como Él crea. Por eso dice aquí que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que, por consiguiente, poseo el mismo poder de crear que tú. Pienso con amor o desde el amor que soy, inmediatamente ese pensamiento
va a tener su efecto. Esa causa, perdón, va a tener su efecto. Ese pensamiento que es causa va a tener su efecto. Y no puede ser diferente a la causa. Tiene que ser lo mismo. Si el pensamiento o la causa es de amor, el efecto va a ser amoroso. Y ese efecto se va a extender a toda la mente, porque esta es la forma en cómo Dios crea, extendiendo lo que Él es a toda la mente. Antes hice lo contrario. Pensé, tenía el efecto, pero esto no podía extenderse porque no era amor. Parecía extenderse, parecía compartirse, pero no podía ser compartido ni extendido. Entonces parecía que nada más era yo quien sufría los efectos de esa causa. Pero en las primeras lecciones me dijeron que no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de pensar. Todos la experimentan conmigo, porque somos el mismo hijo que está pensando diferente de Dios. Está pensando sin amor. Y el poder que Dios le dio de pensar lo está distorsionando y está pensando distinto. Entonces, vamos a entender esto, que la única causa, porque no hay muchas causas, la única causa es Dios y su efecto es su Hijo. Yo soy el efecto, yo soy el Hijo. Por lo tanto, lo que yo creí que pensaba antes, como era pensamiento y por lo tanto era poderoso, parecía tener una consecuencia o un efecto, pero nunca la tuvo. Nunca fue real. Ni el pensamiento que tuve separado de Dios fue real tampoco. Solo creí que era real, pero no era real, porque una mente que está o que cree estar separada de Dios no puede existir. Una mente separada de Dios no piensa. Cree que piensa, pero no piensa. Entonces, en esta inversión que estamos haciendo de forma de pensar, estoy empezando a pensar como Dios piensa. Y lo único que me interesa es extender lo que soy, extender el amor, porque deseo que mis efectos sean igual a la causa, a mi causa. Cuando hablábamos en la primera lección que leímos, gustosamente sacrificó el miedo, entonces ahora entiendo que si lo único que deseo es extender el amor que soy, entonces sí puedo gustosamente sacrificar el miedo, porque yo sé que no soy ese miedo, que no tengo ese miedo, que no existe ese miedo, que eso es algo irreal, que nunca fue causa y que nunca pudo haber tenido consecuencias reales. Entonces sí lo sacrifico con gusto, porque lo único que deseo es la extensión del amor. Gaby, ¿Sí? hace rato decía María de la lección anterior, ¿cómo puede ser como un resumen de uno de los objetivos del curso de milagros, ¿no? Y Ujú. ahorita la idea que tú estás expresando, creo que es la número 1 para ir al perdón. El perdón que todo lo puede en mi Ujú. mente, que era el primer juez, la primera sacrificándose, mi propia mente. Cuando Ah, la mente empieza a captar que eso no es real, que eso fue un invento de algo que elegí, empiezo a mirar la mente de otra manera y empieza a obrar el milagro. Una transformación en el pensamiento de perdón a mi mente.
Ajá, Pero cuando yo perdono mi mente, perdono, nada más, o sea, perdono. Y sí, esta parte, sí, claro, en este sueño, aún en este sueño, sí se percibe a lo que está afuera con amor, ya no desde el juicio, desde la crítica, desde, ya sabemos, ¿no? Todo sí. lo que es la parte enferma, Ujú. pero es porque ya me di cuenta que me sacrifiqué y que eso no es real Que no era y que mi amor. padre no quiere. Yo soy él y él no se juzga, él se ama y me ama y sé que soy uno con él, no es que yo sea Dios, Ajá, soy parte de él y estamos haciendo uno, él y yo, ajá, y que él ha sido mi guía. Dios, Espíritu Santo, amor, como se le quiera llamar. Pero cuando la mente ya lo puede ver así, es el milagro, es el perdón. Y de un perdón pasa otro perdón. Y puedo estar en este sueño y me puede llegar algo egoico, sí, pero la mente ya en automático me regresa al perdón. se perdona. Ujú. Empieza todo, todo. La voz empieza a guardar porque está más en la mente Sí, que en esto que emite la boca. A veces ni en este sueño la gente se sorprende, Gaby, sí, mire, porque los más parlanchines, los más egocéntricos, empieza a dejar de hablar. En el sueño, la mente guarda silencio. Ya no, ¿para qué? ujú, ¿Para qué hablar más? El ujú, perdón ahí está. ujú. Increíble. Sí. Y entonces vamos entendiendo también con esto que comenta, mire, que la manera de amar y de amarme y de volver al amor que soy es perdonando. Cuando me perdono, me estoy amando. Cuando perdono a otro, lo estoy amando. Cuando perdono a un hermano, lo estoy amando. Porque me estoy uniendo a él, me estoy uniendo a mi ser y me estoy uniendo a Dios. Ese es el amor, la unidad. Y solamente el perdón me lleva a eso. Ujú. Bien, ¿tienen algún otro comentario acerca de esta lección? Nos pasamos a la siguiente. ¿Sí? Gise, ¿nos lees la 327, por favor? Sí, lección 327. No necesito más que llamar y tú me contestarás. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Que aprenda mediante mi experiencia que esto es verdad y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él. Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera que lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas nunca tendré la experiencia de que no se cumplen, que las ponga a prueba en vez de juzgarlas. Tu palabra es una contigo. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. Sí. Coméntanos algo, Gise. Pues es tan solo el título, pues llena el corazón. No necesito más que llamar y tú me Sí, contestarás. Y ciertamente, como
como dice el texto, no se nos pide que creamos a ciegas, es más, se nos invita a que lo pongamos a prueba, ¿no? Que probemos que, que ciertamente cuando nosotros pedimos su ayuda, Él acude, o Ujú, cuando queremos que nos escuche, Él escucha, ¿no? Y entonces se trata como de ir construyendo la fe, no que de pronto quieran que tengamos una fe ciega y indestructible, pues creo que es aquí como ir construyéndola en la base de que cada vez que yo he llamado al Padre, mi Padre ha acudido. Entonces no ujú, tendría yo por qué dudar de que ujú, en el futuro va a faltar, pues, ujú, ¿no? ujú, Entonces, ujú. pues es la forma también de seguir caminando con la seguridad de que no me voy a perder y de que si me siento perdido y lo llamo, va a acudir, ¿no? Ujú. Y va relacionado con lo del sendero. No hay manera de desviarme ni de salirme, porque cada vez que yo sienta que me estoy perdiendo, puedo acudir a él y volver a regresar al camino. Al camino, exacto. Sí, sí, Gise, tienes toda la razón, me gusta mucho tu comentario. Y es cierto, aquí hay algo que en otro momento nos pudo haber parecido como una forma de desafiar a Dios. ¿Cómo que yo ponga a prueba sus promesas? Pero si la idea principal de este curso o el objetivo principal de este curso es que yo tenga una experiencia de Dios, que yo sienta a Dios, que lo viva a Dios, entonces la única manera de eso es que yo ponga a prueba sus promesas. Él ha dicho que me contestará, pero ¿cómo lo voy a saber? A ver, pues voy a probar que esto es real. Entonces voy a llamar y se me contestará. Voy a buscar y encontraré. No se me puede dejar perdido, no se me puede dejar solo, porque la voluntad de Dios, como en alguna otra parte dice, porque la voluntad de Dios no es estar solo, desea estar con su Hijo, para eso lo creó, para estar con Él eternamente. Entonces, ¿por qué si yo creo estar separado de Dios, pero le llamo, ¿por qué no vendría? ¿Por qué no acudiría a mí, a, a regresarme al sendero, para que yo no me sienta solo y perdido? Para que yo tenga esa experiencia de sentirme a salvo, seguro, contenido, sostenido, sustentado. Y esta idea que comentó Gise me gustó mucho porque yo la ocupo frecuentemente. Si Dios nunca me ha abandonado, ¿por qué me abandonaría ahora? ¿O por qué me abandonaría en el futuro si nunca lo ha hecho? Entonces, no me puede abandonar, ni yo lo puedo abandonar a Él. Entonces voy a poner a prueba esto y le voy a llamar para saber y tener la fe de que se me responde y de que en cualquier situación puedo sentirme en paz, ahí en esos brazos calientitos que decía, ¿no? Cobijado, sostenido, sustentado, resguardado, a salvo. Puedo tener la experiencia de sentirme seguro, libre de miedo, sin incertidumbre, pero debo aprender a poner a prueba esto. Y poner a prueba no es otra cosa que yo recurra a estas herramientas o a esta herramienta del perdón para que se deshaga todo lo que yo creía acerca de mí y todo lo que yo creía acerca de Dios y de todo y de todos. Esta es la manera en que pongo a prueba. Por eso en alguna parte dice aquí, em,
Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción. Tengo entonces que utilizar los medios a través de los cuales llega esa convicción, esa fe, esa seguridad. Él pone el medio o los medios del perdón, yo los ocupo. Esa es mi manera de poner a prueba su promesa. ¿Sí? ¿Algún comentario? Es que aparte, ¿por qué habría Dios de temer que lo pongas a prueba? Claro, Sí, está, ¿no? y él no tiene ego, ¿no? Como para decir, él me está desafiando, ahora yo voy a castigarlo o a... No, él no tiene un ego como yo creo tener uno. Entonces, el que yo ponga a prueba su promesa, al contrario de molestarle, incomodarle o dice, qué bueno Sí, que me qué está bueno, hablando. bienvenido que viniste a probar. Sí, Es una seña de que también quieres creer en mí, sí, sí, porque el que anda perdido ni le interesa probar ni comprobar nada, sí, sí, ¿no? exacto. Qué bueno que me estás llamando. Ujú. Esa es la señal de que tú quieres regresar. Y aparte, Entonces, si yo pongo tampoco todo en hay, el camino para que tú regreses. Sí, Gise. si tampoco, y tampoco hay error en la creación, pues, ni en el Padre ni en nosotros. Entonces, donde no hay error, ¿por qué habría temor de poner algo a prueba? Ujú, Porque exactamente. nosotros andamos imaginándonos cosas y nos hemos concebido separados es una cosa. Nosotros nos concebimos separados del Padre, pero el Padre nunca nos ha visto separado de Él. Ujú. Así que no hay, por donde le den vuelta, no hay dónde está el error, pues. No, no, no. En todas estas lecciones que hemos leído hasta ahora, podemos recordar esta idea o esta parábola del hijo pródigo, ¿no? Que se va de la casa, le pide al padre que le dé toda su herencia, pues porque la va a ir a gastar afuera, ¿no? Cuando ya el hijo se ve sin dinero, sin nada, penando, sufriendo, quiere regresar a la casa de su padre y el padre no está enojado. Al contrario, le avisan, bueno, en la parábola, ¿verdad? Le avisan que el hijo quiere regresar. Y entonces él prepara todo un festín para el hijo que va a regresar. Le va a hacer una fiesta porque viene de regreso. Exacto. No hay ahí ningún enojo de él. El hijo todavía cree, tiene temor de que si regresa, el padre lo va a reprender. No, no lo va a reprender. El padre está gustoso de que el hijo regrese. Y entonces ahí podemos librarnos todavía en ese último tramo del camino, podemos librarnos de ese temor a regresar. No sea que me castigue, no sea que me mande al infierno, no sea que... No, te está esperando con los brazos abiertos. Solo hace falta que tú llames, que tú pongas a prueba su amor o su promesa de amor, utilizando los medios que Él pone en el camino para tu regreso. Y bueno, pues parece, como hemos comentado, ¿no? Parece que a veces el camino se torna un poco pedregoso, un poco difícil, eh, pero a medida que vamos avanzando, el miedo se va diluyendo y ya no puedo pensar que ya no se me responda. Yo llamo y se me responderá. Esa es una premisa básica del cielo o del mundo espiritual, que si yo llamo, se me responde, que si yo pido, se me da y que si yo toco, se me abrirá.
Y si son promesas de Dios, no puede no cumplirlas. Es su voluntad cumplirlas. Y si es su voluntad cumplirlas, ya están cumplidas. Ahora voy a ponerlas a prueba. Ujú. Bien, pues vamos a la lección siguiente. Si ustedes gustan, 328, si quieres, María, si puedes. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados, y de la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que conseguimos son enfermedades, sufrimiento, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. No, no hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme con... Ajá. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz, y comparto gustosamente contigo. Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Ok, y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Entonces, bueno, acá Jesús nos está aplicando nuevamente cómo nosotros, con nuestra autonomía, quisimos vernos separados y qué es lo que surge de la separación, ¿no? Ujú, En la separación solo puedo ver enfermedad, pero es esta enfermedad de la separación y esto que siempre comentamos de que nuestra única carencia es creer que nos hemos separado de Dios. Entonces, es lo único que tenemos que solucionar. Y cuando digo, porque acá yo creo que estoy haciendo mi voluntad queriéndome verme especial. Pero él me dice, mira, como las lecciones anteriores, que déjate guiar, no ujú, quieras ser tú el guía. ujú, Entonces acá nos lo está explicando de otra manera. ujú, Mira lo que ocasiona el quererte ver separado. ujú, ujú. Eso es lo que estás ocasionando. Y Sí, sigues poniendo la voluntad que te dio tu padre. sí, Pero entonces elige estar en segundo lugar, déjate guiar para ser el primero, exacto. para luego verte de nuevo como el hijo único y, e inocente y salvo. Ujú, exacto. Eso es lo que significa estar en segundo lugar para obtener el primero. Elijo seguir para que se me guíe al lugar donde soy el único. Ya perdí mi autonomía de especialismo, de que quiero ser el único o que quiero ser el especial, el más querido, el más consentido, el que más se le da. Voy a llegar ahí y me voy a dar cuenta que soy el primero porque soy el único, pero necesito tomar el segundo lugar, porque si Dios es causa y yo su efecto, yo no puedo ir primero. Yo no, el efecto nunca está primero y después la causa. No surge primero el efecto y después la causa. Primero es la causa y después el efecto. Yo nunca fui autónomo. Yo nunca fui autocreado. Yo nunca
pude haber apropiado de ningún poder. Siempre he estado en segundo lugar porque soy efecto, pero reconocer que soy efecto, es decir, que voy en segundo lugar, me hace llegar primero. Ujú. Bien. Gaby, Sí, Mari, sí, mire, perdón, sí. justo esto que estás hablando me permite darme cuenta cuando yo digo, es que yo no soy Dios, pero Exacto, justamente sin Él no soy nadie. Necesito exacto. tomar su unidad a mi mente para ser uno. Sí, Y entonces exacto. me vuelvo en Él y Él se vuelve en mí y somos unidad. Ujú. Mente, estoy hablando de mente en donde Sí, sí, te entiendo. Mire, exacto. Ahí en la mente donde somos unidad, donde somos uno, regreso al uno, o sea, regreso al primero, pues, regreso a lo que es solo uno, porque en la unidad ya ni siquiera hay diferencia entre padre e hijo. Ya no hay diferencia entre causa y efecto, son lo mismo. y fíjate, Gaby, que cuando se puede comprender esta parte, yo recuerdo cuando en la religión católica a mí me hablaban de la Divina Trinidad, Ajá, qué difícil me era comprenderlo, porque me hablaban de tres personas. Qué sí, diferente saber que es la mente y la mente es una, donde la mente, yo formo por parte, bueno, no yo. La mente es una. Eso que acabas de decir, mi mente es parte de la mente de Dios y Dios está en mi mente, sí, que es el Padre, el Hijo y esta fuerza que nos une, pues es el amor, es el deseo, es la voluntad, es donde nos unimos. Yo creo que la unidad, esa ajá. es la palabra, la unidad. La unidad es el amor. La unidad es el amor, exactamente, Entre él y yo, entre yo y mis hermanos, y somos uno en unidad. exactamente. Cuando el curso habla de amor, del amor de Dios, de que Dios te ama o que ama a su hijo, habla precisamente de unidad, porque Dios no ama a su hijo como nosotros creemos que amamos aquí, dando un abrazo, dando un beso, diciendo una palabra bonita o ayudando. No, Él ama a su hijo porque está unido a Él, perfectamente unido y eternamente unido. Ese es su amor. Entonces, amor es unidad. Ahí ya estoy unido a Él, Dios está en mi mente, yo estoy en la mente de Él. Ahí ya no hay diferencia en dónde empiezo yo y continúa Él o dónde empieza Él y continúo yo. Él está en mi mente y yo estoy en la de Él. Y en esa mente continúa extendiéndose el amor eternamente. Tal como lo has explicado, mire, así es. Pero aquí en el mundo, aquí en el sueño, yo tengo que tener conciencia de no querer ser el primero, de no querer ser uno, de no querer ser causa, sino solo efecto, de querer ir en segundo lugar, de querer ser guiado, de tener un guía. Aquí todos en el mundo, todos queremos ser guías. Los padres quieren ser guías de los hijos. Y cuando los hijos crecen y los padres se vuelven ya mayores, entonces el hijo ahora quiere ser guía del padre. Y así en todos los ámbitos. Queremos ser guías, tanto que, pues ahora con esto de las redes, ¿verdad? Pues existe este término de los influencers, de alguien que guía a otros, que otros le sigan a él. Y ahí está la palabra, pues esta de las redes, ¿no? Sígueme en las redes.
Dame follow. No me des unfollow. Sígueme. Y yo no necesito seguir a nadie ni que nadie me siga a mí. Yo solo necesito seguir a mi guía interior, que es el Espíritu Santo que me conduce a la unidad o al amor. De eso se trata precisamente, ¿no? Muchas gracias. Mire, ¿alguien Gracias. quiere comentar algo más acerca de esta lección? ¿O nos vamos a la siguiente? 329 es la última, ¿verdad? 329. ¿Quieren que la lea? ¿O la lees, Gise? ¿Quieres leerla? ¿Sí? Sí. Lección 329. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto una segunda voluntad más poderosa que la tuya. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que tu voluntad extendida y extendiéndose. Eso es lo que soy y eso nunca habrá de cambiar. Así como tú eres uno, así yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Y estoy a salvo, tranquilo y sereno y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone tu voluntad. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. Por medio de ella reconocemos que somos uno solo. Por medio de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. El camino que ya habíamos encontrado. Exacto. Y solo por caminar juntos seguimos siendo uno, pues. La parte que más me gusta aquí es esta donde dice que yo soy su voluntad. Entonces, ni siquiera habría podido haber hecho algo diferente Claro, o ahí es hacer mi donde, caprichito. exacto, ahí es donde cabe esta idea que tú expusiste hace unos minutos de que nunca hubo error en la No. creación. Nunca pude haber querido hacer mi voluntad ni haberla hecho, Porque yo soy la voluntad porque yo para soy empezar. la voluntad Ajá. para empezar. Exacto. Sí. Me estaría echando la soga al cuello. Y yo Exacto. soy solita. Pues sí. Exacto. Es que en realidad en el sueño es lo que hicimos. Nos echamos la soga al cuello, nos ahorcamos nosotros mismos, o como dice el curso, nos crucificamos a nosotros mismos. Sí. Ujú. Y eso fue lo que hice, crucificarme, ahorcarme yo solo. Entonces ahora entiendo que no me ahorcaba nadie. Yo me ahorcaba, Oye, yo Gaby, me crucificaba. Sí, mire. esta palabra de crucificarme, cuando la concibo como el Padre me la indica, regreso al origen, que es el amor, que es la unión. Y Ujú. entonces el sacrificio no tiene sentido. Y Se vuelve gustosamente, innecesario. como dice la primera lectura que creo que fue 323, Ujú. o sea, no es un sacrificio dejar el sacrificio, es por amor, como Exacto. dice la canción de Cerati, ¿no? Ujú. Es por amor que al mundo yo le canto, es Sí. por amor y nada más. Ujú. Exactamente. Cuando suelto el sacrificio, se suelta todo el personaje especial, todo el ser especial. Porque el Yo quiero sacrificio, comentar, dame un segundito, mire, perdón, porque el sacrificio es igual a culpa. Cuando yo suelto eso, se suelta todo lo demás. Todo, 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 todas esas
ramas o esas raíces que están tan profundamente enterradas en la tierra, se aflojan y se sueltan, porque ya no tiene que la sostenga. Lo que sostenía eso era el ser especial que se sacrifica y que ahora es culpable, o que es culpable y ahora se sacrifica. Se suelta ese ser especial y ¡pum! Se suelta todo y vas más seguro por el camino. En alguna lección leímos, creo que la leyó Gise, a ver, Gise, ayúdame a encontrarla, que leíste algo de que, em, algo de que, No sé. Yo leí, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Y la Mm, 327, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Llamar, ajá. ajá. Mm, ¿Cuál era la idea? no, no me acuerdo, ya se me fue, ya se me fue, Mm. pero vamos, en esto de soltar todo esto, ahí es donde reconozco que lo único que siempre me había sostenido no había sido una raíz, digamos, errónea o incorrecta que creció ahí invadiendo todo, sino que lo único que me sostenía era el amor. Perdí la idea ahorita en la mente y ya no sé dónde estaba en la lección, pero que lo único que me sostenía era el amor, que ahí es donde reconozco que no había tal camino que recorrer, que solo creí que lo recorría, no había tal, que solo creí que estaba separado, no, siempre estuve unido. Ahí se caen todos los velos, todos los velos y todos los obstáculos. Y me encuentro con lo único que siempre ha estado ahí, que es el amor, que es lo que mi padre es, que es lo que yo soy y que es todo lo que existe y que no existe nada más. Y perdón, mire, te interrumpí por esta idea que finalmente olvidé, pero bueno, Por coméntanos. por esta idea que finalmente es lo mismo, Gaby. Cuando estamos a estas alturas del partido en nuestras lecciones, es volver y volver a la primera, a la 20, a la 100, a la 327. Ujú, Y es tener mucho cuidado de esto que acabo de escuchar y darme cuenta. Cuando yo me doy cuenta que la culpa no existe y que es puro miedo y que por este miedo me flagelo y me, pues me hago daño, me ujú, sacrifico, necesita la mente estar muy alerta porque ese miedo ha venido predominando durante, ya no hablo de tiempo, ha predominado. ujú, Entonces empieza a sentirse perdido, débil, se pone pero a la defensiva, tanto que si no le doy cavidad al espíritu, puede hacerse presa de mí. Y lo comparto porque cuando yo estoy enfrentando algo y salgo en paz, el ego empieza a gritarme, es que eres una cínica. ¿Cómo que no hay culpa? Si ujú, estás robando, si estás delinquiendo, si estás pa. Y entonces digo, esto es un sueño, no es real, y aquíétate, Padre mío, dame paz. Oídos sordos en la mente, o sea, no oídos a ujú, esto, dale ujú, oídos sordos a la mente que está que se revuelca ujú. y se aquieta. Y el miedo bailó con la más fea, Sí, con la desaparece, culpa, y se revolcó con la culpa y la culpa desaparece. Pero desaparece. sí necesita la mente estar muy alerta, porque esa culpa que se le dio tanto alimento, a veces quiere retomar fuerza.
y si se lo permite la mente y no se agarra de lo más poderoso, sucumbe. Y Sí, digo, sí, y me siento culpable otra vez. Y ahorita lo decían tú y Gise, ¿culpable de qué? De algo que no existe, de algo que es un sueño tenebroso y de lo que voy a despertar para entrar a la verdad. sí, Bueno, nada más quería comentar esto porque es reafirmar ese poder que está adquiriendo la mente. Sí es un poder de amor para cuidarse, para estar alerta, sí, para no sucumbir, Gaby. Ya ha sido un sueño muy pronunciado de sacrificio. sí, ¿cómo No no? tiene sentido. ¿Cómo no? No, no tiene ningún Gracias. sentido. No tiene Gracias, ningún maestra de Dios. Me encanta nombrarte maestra de Dios, maestra del amor y al grupo y a la mente, porque la mente sí podemos, claro que podemos. Claro, claro que podemos. Sí, es un poco esta idea que quería comentar, que se me fue así tan textual. Eh, es recordar que si yo nunca me he ido de, del hogar, del cielo, de mi padre, entonces, ¿en dónde queda la culpa? ¿En dónde queda el miedo? ¿En dónde queda el castigo, el ataque, el dolor, el sufrimiento, el sacrificio? ¿En dónde quedan? Y eso es precisamente lo que se me pide, ¿no? Que reconozca la verdad y en el reconocimiento de la verdad, inmediatamente se sacrifica el miedo o se suelta el miedo. Ya no está, ya no tiene poder de estar ahí. Y seguramente vamos a salir de esta clase y va a pasar algo, cualquier cosa, lo que sea, y vamos a entrar en miedo. Seguramente que sí. Bueno, pues es volver a reconocer la verdad, es volver a entregar todos mis pensamientos, es volver a sacrificar el miedo, es volver a perdonar para reconocer que yo no tengo ningún lugar a donde ir, en realidad, porque nunca me he ido de ese lugar, siempre he estado ahí y ahí voy a seguir. ¿Les parece? Sí. Bueno, pues hemos terminado las lecciones de esta semana. Eh, ¿Quieren hacer algún comentario final a ellas? ¿O creen ustedes que podemos cerrar la clase? ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos cerrándola. Voy a detener entonces la grabación.